Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un placer, un honor y todo un privilegio estar nuevamente con ustedes en este espacio de Aprendamos de Educación Financiera. Y hoy seguimos en nuestra serie Creando nuestras finanzas. Y vamos a ver qué sucedió en el tercer día de la creación. Y para ello nos vamos a Génesis capítulo 1, versículos de 9 al 13. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierbas verdes, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su semilla y su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aquí vemos que Dios hace algo maravilloso. Él dice que hace que las aguas se junten y se crea un territorio seco, el cual Dios llamó tierra, y dijo que la tierra produciera ciertas cosas, hierbas verdes, hierbas con fruto, etcétera, etcétera. Y cuando estaba meditando sobre esta palabra, Dios me podía mostrar que Él siempre nos ha dado un lugar para producir. El tercer día vemos esta creación, pero también el tercer día ya vemos que Dios nos manda a producir, a darle, a sacar el mejor provecho de ese lugar que nos ha dado Dios. Y hoy quiero compartirte, produce donde estás. Dios nos permitió, o más bien Dios nos ha dado un lugar donde producir. Y es nuestra responsabilidad hacer que ese territorio, ese espacio, esa tierra que Dios nos ha dado, ponerla a producir. Dios sabe qué podemos producir. Así como dice en su palabra que Él dijo que la hierba verde produzca semilla, etcétera, etcétera. Dios sabe que Dios sabe lo que tú y yo podemos producir. Y por eso es súper importante que busquemos la presencia de Dios, la guía de Dios en la gestión de nuestras finanzas. Porque Él sabe y conoce perfectamente los dones. ¿Por qué? Los dones y talentos que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque fue el que nos colocó entre nosotros. Dios sabe qué va a producir. Así como le dio a la tierra, produzca. Él te dice a ti hoy, produce Juan, produce Luis, produce Miguel, produce Amparo, produce Ana, produce Carlos. Él sabe qué va a producir, así como le dijo a la tierra qué iba a producir, así también Él nos dice a nosotros. Lo otro que es muy importante aquí es que debemos enfocarnos en nuestras finanzas, no en la finanza de otra familia o de otra persona, porque eso te puede llevar o nos puede llevar a tal vez a entrar en envidia o a desanimarte. Lo importante es que tú y yo debemos trabajar en el lugar que Dios nos ha dado, en ese espacio, y también debemos trabajar en la finanza que Él ha puesto, en las finanzas de mi familia, en las finanzas de tu familia, en las finanzas a nivel personal y en las finanzas a nivel familiar también. Ahí es donde tú y yo vamos a trabajar, ahí es donde tú y yo tenemos que producir, porque si nuestras finanzas empiezan a tener un comportamiento diferente, es nuestra familia y somos nosotros los que nos vamos a beneficiar de ese comportamiento. No debemos buscar nada que esté fuera. Debemos trabajar en nuestras finanzas.
enfocarnos en ella, mirar qué necesitamos, buscar asesoría, capacitarnos, aprender educación financiera, pero es en nuestra finanza. Tú y yo, como papá, como hombre de la casa, tenemos esa gran responsabilidad de poner a producir la finanza que Dios ha colocado en nuestras manos. Y sobre todo esto me llamó algo la atención, que Dios para nada tocó el tema de los mares, ni le dio ninguna indicación al hombre sobre los mares. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede actuar en los mares. Nosotros como hombres no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros como hombres no vamos a hacer que reproduzcan peces, aunque hoy día se maneja en criadero, pero en el mar no es así. Los peces y toda la naturaleza que se maneja en los mares es producto de la creación de Dios y solamente Dios puede meter las manos en los mares. Nosotros no podemos meter la mano en los mares ni podemos hacer producir nada en los mares. Pero Dios nos ha dado la tierra para que tú y yo produzcamos en ella a nivel personal y a nivel familiar. En el tercer día se abrió un espacio para nosotros y ese espacio se llama tierra y ese espacio es el que tú y yo tenemos que aprovechar, es el que tú y yo tenemos que cultivar y es el que tú y yo tenemos que hacer que crezca y que así como crece la tierra van a crecer nuestras finanzas. Porque si nuestras finanzas crecen, nuestra familia crece. Si nuestras finanzas crecen, nuestra vida va a cambiar, nuestra calidad de vida va a cambiar y vamos a lograr muchas cosas que tal vez hasta ahora no las hemos hecho por la falta de recursos. Pero si empezamos a producir todo aquello que Dios nos manda que produzcamos, vamos a ser efectivos en el manejo de nuestras finanzas y nuestra vida financiera y las demás áreas de nuestra vida van a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas están empezando a producir y cuando nuestras finanzas producen, nuestra vida cambia. Espero haber agregado valor a su vida financiera a través de esta información. Y quiero que sepas y estés totalmente convencido y convencida porque creo en ti. Yo lo hago. Saludo. Bendiciones.